¿Se acuerdan que la semana pasada hubo, les comenté, de un debate que se dio sobre el tema del purgatorio entre Dante Urbina y el pastor? Y en un video anterior les dije básicamente lo que argumentó el pastor Esteban Vázquez en sus participaciones, que en general pues no fue nada. En esta ocasión les quiero comentar la participación de Dante Urbina. Ahora, él dio 7 argumentos, pero no los voy a ver todos porque sería demasiado extenso. Solo voy a ver 3. El primero de ellos, y es el que a mi parecer se me hace como el más contundente de todos, es Primera de Corintios 3:15. Y es que si leemos el pasaje con cuidado, si empezamos desde el capítulo 11, desde el versículo 11, nos vamos a dar cuenta de que Pablo nos está hablando de que Cristo es el cimiento y que nosotros vamos a edificar encima del cimiento, o sea, de Cristo. También nos menciona en 1 Corintios 3:12 que edificamos sobre Cristo con materiales como oro, plata y piedras preciosas, y también con madera, heno y paja. O sea, está hablando de materiales puros y materiales impuros. Los materiales puros, obviamente, pues son todas esas cosas puras y bellas, todo lo que viene de Dios. Y los materiales impuros son todos nuestros pecados, ofensas y las cosas que como humanos todavía hacemos en la tierra. Ahora, aquí viene lo interesante, y es que en el versículo 14 nos dice que nuestra obra será pasada por un fuego y será probada, básicamente, será probada. Esta obra, si resiste, tendremos un premio. Esto es el cielo. Pero más adelante, en el capítulo 17, en el versículo 17, nos dice, si destruyen el templo de Dios, Dios los destruirá a ustedes. O sea, estos son las personas que van directamente al infierno. Precisamente en el versículo 15 dice que si la obra no resiste, el constructor deberá pagar. Y sí se salvará, pero sí se salvará, pero como pasando por fuego. Y ahora, aquí Dante remata el argumento de una manera magistral que yo nunca la había visto. Dice, si en el versículo 15 nos dice que la persona, en el versículo 14 nos dice que la persona ya recibió premio, ese es el cielo. En el 17 los destruidos son el infierno. En el 15 dice que la persona sí se salvará, pero que su construcción se hará cenizas, ¿no? Entonces deberá pagar y sí se salvará, pero pasando por fuego. Entonces la pregunta es, ¿esta persona dónde está? En el cielo no puede estar porque ahí ya no hay que pagar nada. En el infierno tampoco puede estar porque dice que la persona sí se salvará. Entonces esta opción es el purgatorio. Llámalo como quieras, llámalo lugar de purificación, llámalo purificatorio o como lo quieras llamar, pero la iglesia en su historia lo ha decidido llamar purgatorio. El chiste es de que está y está en la Biblia. El siguiente argumento es bastante interesante y yo jamás lo había escuchado a favor del purgatorio. De hecho, no me había fijado bien en este pasaje, lo había leído así como muy al pasar. El pasaje es 2 de Timoteo 1:18, en donde Pablo habla sobre la casa de Onesíforo. Aquí lo interesante es que Pablo se refiere a Onesíforo en pasado, con términos como me confortó o nos ayudó. Y saluda a la casa de Onesíforo. O sea, aquí no saluda directamente a Onesíforo, sino a la casa de Onesíforo, y dice que pide a Dios misericordia para él en aquel día. Esto es una clara referencia al día postrero, o sea, cuando le venga el juicio. Varios autores, incluso protestantes, tienen la idea de que cuando Pablo había escrito esta carta a Timoteo, Onesíforo ya estaba muerto. Y hay varias cosas interesantes que podrían sugerirnos esto. Por ejemplo, en el capítulo 4 de esa misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 19, Pablo envía saludos a la casa de Onesíforo, no así a Onesíforo como tal, como lo hace con otros colaboradores. Entonces, si esta es una oración, que de hecho tú la lees y se parece mucho a la oración que nosotros hacemos por los difuntos. Entonces, si esta es una oración de Pablo en el que pide misericordia para Onesíforo, ¿por qué pide misericordia para él?
Si está en el cielo, no necesitaría misericordia. Y si está en el infierno, ya no valdría la pena orar por él. ¿En dónde estaría Onesíforo? Que requiere que esta oración tendría sentido. Y un poquito en esta misma línea, en el último argumento que menciona, es en Segunda de Macabeos 12 a partir del 40. Segunda de Macabeos, recordemos que es de parte de los deuterocanónicos. Obviamente las Biblias protestantes no lo toman como palabra de Dios, pero eso ahorita lo tomaremos en cuenta. Para empezar, deberíamos de checar que Segunda de Macabeos sí es un libro histórico, entonces mínimo como documento histórico sí lo podemos observar. Y aquí en el capítulo 40 Judas nota que los soldados muertos, caídos, tienen objetos pertenecientes a los ídolos, y eso pues conlleva un pecado, ¿no? Entonces más adelante en versículo 41, Judas hace ofrendas para que les sea perdonado este pecado. Entonces esto refiere a que los judíos ya desde antes tenían una concepción muy parecida al purgatorio, o incluso un purgatorio como tal. Ahora, aquí viene lo interesante. Nosotros tomamos en cuenta Segunda de Macabeos como palabra de Dios. Los que quieran rebatir este argumento de Segunda de Macabeos necesitarían explicarme lo siguiente. ¿Por qué Segunda de Macabeos ha estado en las Biblias de todos los cristianos desde el siglo IV, que fue cuando se compiló la Biblia como tal, hasta el siglo XVII? Ni siquiera en la Reforma Protestante empezaron a quitarle estos libros, ¿no? Recordemos que la Biblia que tradujo Lutero tenía estos libros deuterocanónicos, paréntesis, nosotros les llamamos deuterocanónicos a causa de Lutero, ¿no? No es que nosotros creamos que así son, nosotros creemos que son palabra de Dios total. Pero para mejorar el diálogo, vamos a llamarle como ustedes los llaman, que son deuterocanónicos. No quiere decir que no sean canónicos, ni mucho menos, ¿no? Recordemos que, cierro paréntesis, Lutero todavía conserva estos libros, pero al final. Ahora, por ejemplo, en la Biblia del Oso del monje Cipriano de Valera, todavía tiene estos libros deuterocanónicos y no los tiene apartados como libro de Lutero, como la traducción de Lutero, sino los tiene normal, como en una Biblia católica. La Biblia del Oso en estructura es una Biblia católica y es la predecesora de la Reina Valera. Fue hasta mucho después que la Sociedad de Bíblicas Unidas decide retirar los deuterocanónicos. Las razones yo en lo personal no las tengo claras, pero sí he escuchado más o menos algo al respecto. Varios dicen que es por cuestión monetaria. Honestamente yo no he profundizado en este tema, tendría que estudiarlo un poquito, pero varios dicen que fue más por cuestión monetaria que por otra cosa. Entonces, volviendo al tema de Segunda de Macabeos, si aquí en Segunda de Macabeos es muy clara la referencia a la oración por los muertos, que posiblemente estén en algún lado purificando su alma, que nosotros llamamos purgatorio, entonces ¿por qué este libro de los Macabeos ha estado en las Biblias durante muchos siglos, desde el siglo IV hasta, estamos hablando de ya una Biblia cristiana, ¿no? Desde el siglo IV hasta el siglo XVII. Y ¿por qué hasta muy reciente, después del siglo XVII, es que ya no se encuentra en las Biblias cristianas modernas de ustedes, ¿no? Porque en las católicas todavía está, ¿no? En las cristianas católicas todavía se encuentra este libro y todavía es considerado como palabra de Dios. Última cosa antes de irme, porque ya se me acaba el tiempo. También en Hebreos 11:35 hacen una referencia, el autor de Hebreos hace una referencia a Segunda de Macabeos 7, que es la historia de la madre con los 7 hermanos. ¿Sale? Entonces, se me acabó el tiempo. Pase bien.